El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:41. Es importante que entendamos, y por eso la naturaleza de la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, que entendamos cómo funciona la lógica jurídica postelectoral. ¿Cómo es el tema del escrutinio? ¿Cabe o no cabe abrir las urnas? ¿Pueden abrir todas las urnas de todas las provincias del país? ¿Una parte? ¿Qué porcentaje? Bueno, vamos a entender un poquito esa lógica y por eso hemos invitado a un especialista en la materia, el doctor Daniel González, quien sabe justamente de los temas del derecho electoral. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Gracias por la gentileza. A ver, pregunta directa. ¿Se puede o no se puede dar paso a la apertura de las urnas para contar voto a voto el sufragio de los ecuatorianos? Sí, Fabricio, efectivamente la normativa establece en ese sentido dos caminos que se pueden seguir y que la ley es clara. Sin embargo, hay principios por encima de la ley que se deben verificar en estos casos, como por ejemplo hay un principio fundamental para los escrutinios, que es que siempre se verá por la validez de las elecciones, en razón a que hay una voluntad popular. Hablemos que nuestro padrón electoral es de cerca de 13 millones de electores, entonces no hay que ver únicamente a lo mejor los votos en disputa, sino hay que ver efectivamente la integralidad de toda la elección y en razón de eso pues tratar de tomar las decisiones. Ahora, ¿por qué digo hay dos caminos? Porque, claro, luego del 7 de febrero a las 7 de la noche, se instalaron las juntas provinciales electorales en audiencia de escrutinio, que se denomina, donde se hace el conteo de las actas, donde se va computando las actas, se sube al sistema. Y claro, las actas que tienen inconsistencia numérica porque no cuadran sus datos, las actas que tienen falta de firma de presidente y secretario, son actas que van a una revisión, a un procedimiento que establece la ley. Pero claro, aquí me parece que se está confundiendo, Fabricio, algunos temas. El que existan inconsistencias numéricas no quiere decir que existan irregularidades en el proceso. Eso es cuestiones que la propia ley lo prevé, porque efectivamente son humanos los 150,000 miembros de juntas receptoras del voto y a lo mejor algunos de ellos cometieron algún tipo de equivocaciones. Perdóneme que le interrumpa, esa parte es importante. El que hay inconsistencias numéricas en un acta no significa que ha habido fraude. Efectivamente es así, mira, inconsistencias numéricas han existido en todos los procesos y ahora no ha variado, pues mucho más que no ha variado porque claro, estamos dentro de una pandemia, muchos miembros de junta no se integraron a las juntas receptoras del voto, además de ello hubo un nuevo método de votación en listas cerradas, un sinnúmero de parámetros que seguramente posterior a la elección los analizarán. Sin embargo, sí, esas inconsistencias no quiere decir que hay irregularidades o que hay fraude electoral, en eso hay que ser muy claros y precisos con la ciudadanía para no confundir en razón de esto. Ahora, un tema adicional, Fabricio, yo creo que el Consejo Electoral tiene que tener cabeza fría y actuar en virtud de la ley. Creo que su papel de militantes tienen que dejarlos a un lado, en razón de que el Consejo Electoral, sí, efectivamente, si es que decide aperturar las urnas, lo podría hacer. El 141 de la ley también dice que el Consejo Electoral podrá, en su audiencia nacional, que ya está instalada desde el día de ayer, podrá manifestar o disponer que se verifiquen sufragios. Sin embargo, claro, yo creería que esa verificación debe estar sustentada en razón de alguna petición, de alguna duda, de alguna prueba, porque existan cualquiera de las tres causales para abrir urnas, ya decía, inconsistencias numéricas, falta de firmas, o porque la organización política le presente a usted un acta y diga, vea, el acta que usted tiene en el sistema es distinta a la que me entregó a mí, en razón por la cual le pido que abra las urnas y la asigno, tales urnas pido que abra para evitar cualquier confusión, porque el pedido de lo que he podido revisar del señor Pérez, por ejemplo, estamos hablando de aperturar cerca de 7 millones de sufragios a nivel de todo el país, Manabí, Pichincha, Guayas, El Oro y algunas otras provincias. ¿Esas 7 provincias suman 7 millones de votos? Cerca de, sí, 7.200.000 votos aproximadamente. Ahora, digamos que el Consejo dé paso a ese tipo de peticiones sin mayor pruebas, que entendería yo que después de ese reconteo, si viene otro candidato a pedir algo similar, tienen que dar paso. Que hay que darle paso. Claro, tienen que dar paso. Si le damos a uno, hay que dar a todos. De igualdad hay que darle a todos. Ahora,
He escuchado que hoy va a haber un acuerdo que está bien entre los dos candidatos para efectivamente tratar de aceptar los resultados. Pero mucho cuidado que el CNE pase a ser parte de un acuerdo militante en razón a una posición política. El CNE es el árbitro electoral y creo que para dar legitimidad a cualquier gobierno que venga, indistintamente de cuál pueda ser, el CNE tiene que dar transparencia, legitimidad, sí, pero en cumplimiento de la ley. Si el CNE efectivamente toma decisiones, tienen que estar enmarcadas en la ley. No vaya a ser que el CNE sea un tercer actor de este acuerdo por dar la contra a otro candidato. Ahora, en esa parte que usted señala, quiero entenderla. Usted hace esta advertencia porque, si bien es cierto, la ley prevé la posibilidad de que se abran las urnas y que se conteen los votos voto a voto, como pretenden algunos. Vamos a suponer en este caso que se da paso a lo que está pidiendo Yacu Pérez, de que se abran las urnas y se contee y se cuente voto a voto los sufragios de este 7.2 millones de electores en 7 provincias del país. ¿Se puede hacer así nomás o tiene que haber presupuestos, tiene que haber, tiene que confirmarse la presunción de irregularidades en las juntas provinciales? O sea, ¿cómo es esto, doctor? Sí, yo creería que el Consejo Electoral, para disponer una medida en ese sentido, tendría que pedir algún tipo de pruebas. Porque caso contrario, vienen los otros 14 candidatos a pedirme también que abra las urnas, y si no les he pedido ninguna prueba a los primeros, a los segundos tampoco tendría que poder pedirles ningún tipo de prueba. Y como manifestaba, siempre hay que estar por la validez de las elecciones, es un principio que está en el Código de la Democracia. Y por algo está el artículo 138 de la ley también, que dice que se podrá aperturar urnas cuando exista inconsistencia numérica, cuando no haya cuando falten las firmas de presidente y secretario en las actas de escrutinio, y también cuando el sujeto político me demuestre en los documentos que ya se las he entregado a ellos en cada junta receptora del voto, de que existe alguna inconsistencia numérica que no se ha superado. Entonces, un poco yendo y viendo la integralidad, todo el Código de la Democracia, el Consejo creería que debe pedir al menos algún tipo de prueba respecto de lo que se está pidiendo. Caso contrario, como digo, después de esto podría venir tranquilamente el señor Isidro Romero, que también está diciendo que le han perjudicado. Entonces habría que abrir las urnas que está pidiendo el señor Isidro Romero solamente con un simple escrito, sin que adjunte absolutamente nada, porque en virtud del principio de igualdad, pues hay que darles el mismo tratamiento a todos los candidatos. A más de ello, yo creería que sería importante, si bien escuchado de esta reunión, creería que dentro de esa reunión a lo mejor también tenga que estar el señor que va en primer lugar, porque también se van a contar votos respecto, o a perterrar una respecto de este candidato y de los otros 14 candidatos. Entonces, no es únicamente que a lo mejor se permite estar delegados de estas dos organizaciones políticas, sino que se tiene que ver, como digo, la elección en la integralidad, efectivamente, para no afectar derechos a ningún elector, porque este tipo de circunstancias podrían traer consecuencias posteriores que incluso pongan en riesgo, mira, la segunda vuelta. ¿Qué pasa si contamos 7.200.000 votos? Bueno, el ministerio ya ha dicho que sí hay dinero en este momento, o sea, me parece que la institucionalidad como que está haciendo frente común a posiciones políticas, y eso es delicado. Pero bueno, sin embargo, tienen que ver los espacios físicos. Estamos dentro de una pandemia. Hay aforos que hay que respetarse. ¿Cómo meto en el Colegio Benalcázar, que tiene un buen espacio ahí para hacer recuento de votos? ¿Cómo meto ahí 200 personas a hacer un recuento de votos, no es cierto? Entonces, Manabí, Guayas, todas esas provincias tengo que ver efectivamente, porque seguimos dentro de una pandemia, tampoco es que podemos abiertamente exponer a la ciudadanía a este tipo de cuestiones. Entonces, creería que el Consejo tiene que ser muy cauteloso en este sentido. La presidenta, por un lado, ha dicho que está de acuerdo, y por otro lado, le he leído al consejero Berdesoto, que ha dicho que la posición de él es de que se aperture donde se demuestre efectivamente que existe algún tipo como dice la ley, inconsistencia, como dice la ley, porque efectivamente, caso contrario, no vaya a ser un boomerang para el Consejo Electoral este tipo de decisiones. De acuerdo. En razón a que pongan en riesgo la propia elección y la segunda vuelta electoral que tiene que darse el 11 de abril. Usted está planteando puntos totalmente pertinentes que nos permite entender y clarificar que hay que dejar de vender humo a la gente, y que por más loable que puede ser la necesidad de, a través de una reunión, a través del diálogo,
solucionar estos desencuentros iniciales entre dos candidaturas que pugnan por pasar a segunda vuelta electoral. No hay que olvidar el marco de la ley, que yo al menos en lo personal sí lo defiendo, porque aquí la ley lamentablemente se le aplica de modo selectivo. Ahora bien, doctor, para esta elección, créame, yo cubro elecciones desde el año 94, yo empecé en el periodismo en el año 92, pero la primera elección que yo cubrí fueron las seccionales del Congreso del año 94. Yo siempre he escuchado las actas suspensas, las actas rezagadas, las actas con inconsistencias, pero es la primera vez que escucho este término actas con novedad. Me comentaban a mí que esto fue incorporado en la última reforma en el Código de la Democracia. ¿Qué significa actas con novedad? ¿Cómo funciona esto? Quisiera que nos explique para un mejor entendimiento de quien le habla y de nuestro público. Sí, mire, Fabricio, bueno, el Código mantiene el término de actas suspensas y actas rezagadas. Para mí, personalmente, creo que es un error que el Consejo Electoral, al menos si me equivoco me disculpan, pero yo no he visto que se haya creado un término de actas con novedad en la ley, en la última reforma electoral. Más bien creo que es una equivocación, incluso manifestado. Me parece que la transparencia del proceso en cuanto a la divulgación de resultados se ha encerrado entre cuatro paredes, porque usted en la página de resultados no puede descargar el acta de escrutinio de la Junta Receptora del voto. No puede ver los resultados por junta receptora, por recinto, por parroquia, por cantón. Solamente puede ver por provincia y a nivel nacional. Y por último ha puesto un cuadro ahí, actas con novedad, que entiendo son las actas rezagadas, actas suspensas por inconsistencia numérica y actas suspensas por falta de firmas. Entonces ahí han aglutinado todas ellas. Por eso es difícil saber en este momento cuántas mismos son inconsistentes numéricas. Puede ser que del total sea mínimo las inconsistencias numéricas y la mayor sea por falta de firmas, no se sabe, porque efectivamente han metido todo en el mismo saco, podría decirlo de esa manera. Entonces ahí hay algunos errores, incluso de actas computadas versus actas procesadas. Todo eso ha llevado un poco a la confusión de la ciudadanía en razón de no saber cuál mismo es el avance del escrutinio que están llevando. Sin embargo, como manifiesto, las actas suspensas y actas rezagadas en el código se mantienen esos criterios. ¿Pero qué son actas con novedad? Actas con novedad entiendo que son las actas suspensas por inconsistencia numérica y por falta de firmas, y entiendo que también ahí están las actas rezagadas que no se procesan en las juntas receptoras del voto en razón a que por su distancia llegan al día después de la elección a cada una de las juntas provinciales electorales. El problema es que todo lo pusieron en el mismo saco, porque eso le decía, yo estaba acostumbrado a los términos actas suspensas, actas rezagadas, actas con inconsistencias numéricas, pero jamás había escuchado actas con novedad. Entonces ahí está, ese mismo saco ha puesto todo. Ha puesto todo, por eso le digo, es muy difícil en este momento decir, hay un sinnúmero de inconsistencias numéricas, solo lo sabe el CNE, porque efectivamente ahí, como han puesto todo en el mismo saco, puede ser que ahí haya porcentaje de rezagadas y haya porcentaje de falta de firmas. Entonces, es un poco ahí complicado poder procesar datos cuando esas informaciones no hay. El Consejo debería publicitarlas. Y otra cosa, una recomendación final ahí, Fabricio, del Consejo. Yo vi la reunión del día martes en la noche, seguían conociendo proyecciones, tratando de ver cómo evoluciona el voto, cómo proyectan el voto. O sea, ese tipo de cosas el Consejo no tiene que hacer. El Consejo no es una encuestadora, no es una empresa que se dedica a hacer pronósticos electorales. El Consejo Electoral tiene que conocer resultados oficiales y sobre eso pronunciarse. Caso contrario, seguimos con el error tremendo que cometieron el 7 de febrero de dar resultados cuando existía un empate técnico. Ahora, dando proyecciones en razón a la evolución del escrutinio, que cómo un candidato podría pasar al otro o cómo el otro no. Entonces, ese tipo de cuestiones llevan mucho más a la desconfianza, llevan mucho más a la incertidumbre y sobre todo, como manifiesto, deben dejar su rol de militantes a un lado y dedicarse a asumir su responsabilidad de función electoral y de consejeros del CNE. Correcto, doctor, y con esto termino. Hay un llamado que hace el colectivo denominado Voces por la Democracia. Yo le quiero preguntar si esto se puede hacer, que el CNE publique todas las imágenes de las actas y los resultados de las 39.836 mesas de votación. ¿Se puede? Deberían hacerlo. Debieron haberlo hecho el mismo 7 de febrero por principio de transparencia y publicidad de las elecciones. Incluso eso ha pasado en otras elecciones. Me parece que desde el año 2000 que se podía acceder a este tipo de información. El Consejo, si quiere más transparencia de muestras, publique todas las actas, publique las actas que hicieron recuento en cada una de las juntas provinciales electorales, de esa manera para que cualquier ciudadano en el mundo pueda verificar las actas
que se han dado a nivel de todas las juntas receptoras del voto. Correcto, me queda claro eso, doctor Daniel González. Le agradezco porque me ha clarificado y creo que a nuestra audiencia nos ha clarificado el panorama para entender estos términos que se están utilizando y lo que se pretende hacer a partir de este encuentro que habrá hoy a las 11 de la mañana, pero como digo, interesante, loable, saludable, pero siempre en el marco de la ley, la posibilidad de que se pueda dar paso al conteo voto a voto. Gracias, doctor Daniel González, muy amable. Gracias, Fabricio, un gusto y un gusto también a todos quienes nos han seguido en esta mañana. Correcto, gracias a nuestro invitado, el especialista en materia electoral Daniel González, aquí en A Primera Hora, 7:56.